Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para sumergirse en el tema que tenemos preparado hoy. Porque amigos míos, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Han pasado meses, incluso años, desde que su romance acaparó titulares y sus fans, nosotros incluidos, suspirábamos con cada foto, cada mirada, cada gesto. Pero la sombra de su relación, o mejor dicho, la sombra de su ruptura, sigue siendo un tema recurrente. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? Y lo más importante, ¿qué siente Hande Erçel al respecto ahora? Hemos visto especulaciones, rumores, teorías conspirativas, de todo. Pero hoy, vamos a intentar llegar un poco más allá. Vamos a analizar las pistas, los silencios, las declaraciones indirectas y sobre todo, vamos a examinar lo que Hande Erçel, de una forma u otra, ha revelado sobre su verdad. Porque sí, amigos, Hande Erçel, a pesar de mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, ha dejado escapar algunas pinceladas que nos permiten hacernos una idea más clara de lo que realmente sucedió entre ella y Kerem Bürsin. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje donde intentaremos descifrar el enigma de Hande Erçel y su verdad sobre Kerem Bürsin. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad de amantes del drama turco. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los más mediáticos y queridos de los últimos tiempos. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño, todo apuntaba a que entre Hande y Kerem había algo más que una simple amistad. Recordemos esas primeras entrevistas donde, aunque intentaban mantener una fachada de profesionalismo, la tensión palpable en el aire era evidente. Las bromas, las risitas nerviosas de Hande, la manera en que Kerem la miraba, era un flechazo en vivo y directo. Y así fue. Después de meses de especulaciones, alimentadas por paparazzi incansables y fans detectives que analizaban cada milímetro de sus redes sociales, finalmente confirmaron su relación, para alegría de sus fans, que se autodenominaron Anker y que celebraron cada momento de su amor. Los Anker se convirtieron en una fuerza imparable, creando fanpages dedicadas, editando vídeos con momentos románticos de la serie y de la vida real, e incluso organizando campañas para que la pareja recibiera premios y reconocimientos. Era un fenómeno fanático digno de estudio. Viajes juntos, alfombras rojas, publicaciones en redes sociales, todo parecía perfecto. Eran la pareja del momento, la encarnación del amor verdadero, el cuento de hadas hecho realidad. Recordemos ese viaje a las Maldivas, donde las fotos de Hande y Kerem disfrutando del sol, el mar y el uno del otro inundaron las redes sociales. Eran la imagen de la felicidad, el prototipo de la pareja perfecta. También las alfombras rojas se convirtieron en una pasarela de amor para ellos, donde sus miradas y gestos demostraban la conexión profunda que existía entre ambos. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas, la realidad a veces es mucho más complicada. Y así, de repente, como un balde de agua fría, llegó la noticia de su ruptura. Los medios turcos se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales estallaron. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? ¿Acaso todo había sido una farsa? La noticia impactó al mundo del espectáculo turco y a sus fans a nivel global. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y, por supuesto, especulaciones. ¿Era verdad? ¿Era un rumor malintencionado? ¿Qué había pasado con el cuento de hadas de Anker? Las especulaciones, como dije antes, no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Se rumoreaba que Hande era más reservada y ambiciosa en su carrera, mientras que Kerem era más relajado y disfrutaba de la vida al máximo. Esta diferencia en sus enfoques de la vida, según algunos medios, habría generado tensiones y desacuerdos. Otros a la presión mediática y la falta de privacidad. Vivir bajo el constante escrutinio público con paparazzi siguiéndolos a cada paso y fans analizando cada detalle de sus vidas, sin duda debió ser agobiante.
La falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen perfecta para complacer a los fans también podrían haber contribuido a la ruptura. Y otros incluso a terceras personas. Surgieron rumores de infidelidades por parte de ambos, aunque nunca se confirmaron. Algunas fuentes apuntaban a que Kerem había sido visto en compañía de otras mujeres, mientras que otras insinuaban que Hande había desarrollado una relación cercana con un compañero de trabajo. Sin embargo, estos rumores nunca fueron sustentados con pruebas concretas. Pero la verdad es que ni Hande ni Kerem confirmaron ni desmintieron ninguna de estas teorías. Guardaron silencio, alimentando aún más la incertidumbre y el misterio. Su silencio fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como una señal de madurez y respeto mutuo, mientras que otros lo consideraron una estrategia para mantener el interés mediático. Y es precisamente en ese silencio donde debemos buscar las pistas. Porque, como dice el dicho, el que calla, otorga. Y Hande Erçel, aunque no haya hablado directamente sobre su ruptura con Kerem Bürsin, ha dejado entrever ciertas cosas que nos permiten hacernos una idea más clara de lo que realmente sucedió. Por ejemplo, en varias entrevistas posteriores a la ruptura, Hande ha hablado sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de establecer límites en las relaciones. Ha mencionado la importancia de priorizarse a uno mismo y de no sacrificar la propia felicidad por complacer a los demás. Son declaraciones que, si bien no mencionan directamente a Kerem Bürsin, pueden interpretarse como una indirecta a la situación que vivió durante su relación. En una entrevista con una revista de moda turca, Hande mencionó la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te impulsen a crecer. También habló sobre la necesidad de alejarse de las relaciones tóxicas que te impiden ser feliz. Estas declaraciones, aunque generales, resonaron entre sus fans y fueron interpretadas como una indirecta hacia su relación con Kerem. También es importante analizar las relaciones posteriores de Hande Erçel. Su noviazgo con Hakan Sabank, un empresario turco, ha sido mucho más discreto y privado que su relación con Kerem Bürsin. Hande parece haber aprendido la lección y ha optado por mantener su vida personal alejada del foco mediático. Esto podría indicar que la presión mediática fue uno de los factores que contribuyeron a la ruptura con Kerem. La relación de Hande con Hakan Sabank se ha caracterizado por la discreción y la privacidad. A diferencia de su romance con Kerem, Hande ha evitado compartir detalles de su relación en redes sociales y ha mantenido un perfil bajo ante los medios. Esto sugiere que Hande aprendió de la experiencia y decidió proteger su intimidad. Otro aspecto a tener en cuenta es la actitud de Hande Erçel hacia sus fans. Siempre ha sido muy agradecida y cercana a ellos, pero después de la ruptura con Kerem Bürsin, parece haber reforzado aún más ese vínculo. Ha compartido mensajes de apoyo y aliento, animándolos a seguir sus sueños y a no dejarse vencer por las dificultades. Esto podría interpretarse como una forma de conectar con sus fans a un nivel más personal y de demostrarles que ella también ha pasado por momentos difíciles. Hande siempre ha mostrado una gran gratitud hacia sus fans, pero después de la ruptura con Kerem, su conexión con ellos se intensificó. Hande utilizó sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo y aliento, compartiendo sus propias experiencias y animando a sus fans a superar los obstáculos. Esto demostró que Hande no solo era una estrella de televisión, sino también una persona cercana y empática. Pero volvamos a Kerem Bürsin. Después de la ruptura, ambos actores siguieron caminos separados, tanto a nivel personal como profesional. Kerem se centró en su carrera como actor, participando en diferentes proyectos y viajando por el mundo. Hande, por su parte, también continuó trabajando como actriz, pero también dedicó tiempo a otros intereses, como la pintura y la fotografía. Kerem se dedicó a su carrera como actor, participando en proyectos internacionales y viajando por diferentes países. Esto demostró su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. Hande, por su parte, se enfocó en su carrera como actriz, pero también dedicó tiempo a otras pasiones, como la pintura y la fotografía. Esto demostró su lado artístico y su necesidad de explorar diferentes formas de expresión. Y aquí es donde entra en juego otro elemento clave, la madurez. Ambos actores, a pesar de su juventud, han demostrado una gran madurez a la hora de afrontar la ruptura y de seguir adelante con sus vidas. No han protagonizado escándalos ni han hecho declaraciones incendiarias. Han mantenido la compostura y el respeto mutuo, al menos públicamente. A pesar de la presión mediática y las especulaciones, Hande y Kerem se han comportado con madurez y respeto mutuo.
No han hecho declaraciones públicas sobre su ruptura y han evitado alimentar los rumores. Esto demuestra su profesionalismo y su deseo de proteger su privacidad. Esto nos lleva a pensar que quizás la ruptura no fue tan dramática como algunos quisieron pintar. Quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos ya no iban en la misma dirección y decidieron separarse de forma amistosa. Quizás se dieron cuenta de que a pesar del amor que se tenían, no eran compatibles a largo plazo. Es posible que la ruptura haya sido el resultado de una serie de factores, como diferencias personales, presión mediática y la necesidad de crecer individualmente. En lugar de una explosión dramática, la ruptura pudo haber sido una decisión madura y consciente de ambas partes. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan, por mucho que lo deseemos. A veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. Y eso no significa que haya habido un culpable o una víctima. Simplemente significa que dos personas tomaron la decisión de seguir adelante con sus vidas de forma individual. Las relaciones son complejas y requieren esfuerzo, compromiso y compatibilidad. A veces, a pesar del amor y la buena voluntad, las relaciones no funcionan. Esto no significa que haya habido un fracaso, sino simplemente que dos personas tomaron caminos diferentes. En resumen, y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué siente Anne Ercel al respecto ahora? Es difícil saberlo con certeza, ya que ella no ha hablado abiertamente sobre el tema. Pero basándonos en sus declaraciones indirectas, en sus actitudes y en sus acciones, podemos concluir que Anne ha superado la ruptura y que ha aprendido de la experiencia. Ha madurado, se ha priorizado a sí misma y ha seguido adelante con su vida. Anne ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente que ha aprendido de sus experiencias y ha seguido adelante con su vida. Su silencio sobre la ruptura con Kerem y su discreción en su relación actual con Hakan Sabank sugieren que ha aprendido la lección y ha decidido proteger su intimidad. No sabemos si algún día volverá a hablar sobre su relación con Kerem Bürsin. Quizás sí, quizás no. Pero lo que sí sabemos es que Anne Ercel es una mujer fuerte, independiente y talentosa, que ha sabido construir una exitosa carrera profesional y que tiene mucho que ofrecer al mundo. El futuro de Anne es brillante. Su talento, su belleza y su determinación le permitirán seguir cosechando éxitos en su carrera. Ya sea que decida hablar sobre su relación con Kerem en el futuro o no, Anne seguirá siendo una figura admirada y respetada en el mundo del espectáculo turco. Y en cuanto a Kerem Bürsin, también le deseamos lo mejor. Es un actor talentoso y carismático que seguro que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Kerem es un actor talentoso y carismático que ha sabido construir una exitosa carrera profesional. Su participación en proyectos internacionales y su actitud positiva sugieren que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas y que hayan encontrado la felicidad, ya sea juntos o por separado. La felicidad es el objetivo final de todos. Ya sea que Anne y Kerem encuentren la felicidad juntos o por separado, lo importante es que sigan adelante con sus vidas y que persigan sus sueños. Así que ahí lo tienen, amigos. Un análisis exhaustivo de la verdad de Anne Ercel sobre Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Y espero que, sobre todo, les haya ayudado a entender un poco mejor la complejidad de las relaciones y la importancia de la madurez y el respeto mutuo. Ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado las pistas, los silencios y las declaraciones indirectas de Anne Ercel para intentar descifrar su verdad sobre Kerem Bürsin. Hemos visto cómo la presión mediática, las diferencias personales y la necesidad de priorizarse a uno mismo pueden influir en una relación. Y hemos aprendido que a veces, las cosas simplemente no están destinadas a ser. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Gracias por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones. Ustedes son lo mejor. Y hablando de comentarios, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Anne Ercel y Kerem Bürsin? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber qué piensan ustedes, mis chismosos favoritos. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O que ambos han seguido adelante y es hora de dejar el pasado atrás?
Sus opiniones son muy importantes para mí. Y para finalizar, como siempre, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad de amantes del drama turco. No se olviden de compartir este vídeo en sus redes sociales. Ayúdenme a llegar a más amantes del drama turco como nosotros. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse al tanto de todos los chismes del mundo del espectáculo turco, porque aquí en su canal favorito siempre les traeremos la verdad, o al menos nuestra mejor interpretación de ella. Chao, chao.